las figuras son congruentes, la forma y el tamaño. Teorema de la bisectriz. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo, de acuerdo a la figura. Vamos a establecer que PA y PB son de longitudes iguales, o A es igual a OB. También si usted tiene la siguiente característica. Teorema de mediatriz. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos, es decir, PB y PA son de longitudes iguales. Entonces, también se cumple que la medida del ángulo A y la medida del ángulo B son de medidas iguales. Teorema de la mediatriz. Teorema de los triángulos isósceles. Un triángulo isósceles de altura relativa a la base también es mediana, bisectriz interior, es parte de la mediatriz como se muestra en el gráfico. Muy bien, ahora recuerdes altura, mediana, bisectriz y parte de la mediatriz. Teorema de los puntos medios. Toda recta trazada por un punto medio del lado de un triángulo paralela al otro lado intersecta al tercer lado en su punto medio. Ese es el teorema de los puntos medios. Ahora vamos a mencionar acá el teorema de la base media. En todo triángulo, una base media es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud de dicho segmento. ¿Qué es lo que establece? Ubica los puntos medios y el segmento MN se va a denominar base. ¿Y qué relación cumple con la base media y la base? Que AC es 2 veces MN. Teorema de la menor mediana de un triángulo rectángulo o mediana relativa a la hipotenusa. La longitud de la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Teorema fundamental. Triángulos rectángulos notables. Son aquellos triángulos rectángulos en los cuales las medidas son ángulos agudos exactos. Conociendo la medida de uno de los ángulos agudos, se conocerá también la razón de las longitudes de los lados. Solamente tenemos acá el triángulo 30 y 60, 45, 75 y 15 grados. Esos son triángulos notables. Triángulos aproximados. Aproximados porque su medida es aproximada, no es exacto. Es por ejemplo 37,53. Es por ejemplo 37 medios. La relación de catetos de 1 a 3. Es acá el de 53 medios de 1 a 2 y 37 medios de 1 a 3. En el problema tenemos 37, 3, 4 y 5. Si fuera 16 grados la relación sería 25 la hipotenusa y cateto 24, y que se lo pone como 7. Y así tendríamos el de 14 grados, 18, 16, 53 medios. Tema congruencia de triángulos. Geométricamente se ha tomado como sinónimo de igualdad, de equivalencia, pero hoy estas nociones son distintas y se reserva la palabra congruente para la posibilidad de superposición de figuras en virtud del axioma de libre movilidad. Tenemos segmentos de longitudes iguales, pirámides, círculos de radios de medidas iguales, ángulos de medidas iguales, regiones de longitudes iguales. Se establece que son congruentes. Son dos o más triángulos que tienen de igual forma, igual tamaño, es decir, tienen sus lados igual ángulo, respectivamente congruentes. En triángulos congruentes se cumple que lados congruentes se oponen a ángulos congruentes y viceversa. Por ejemplo, el triángulo ABC con PQR son congruentes. Ángulos de medidas iguales le corresponden lados de longitudes iguales, y a lados de longitudes iguales le corresponden ángulos de medidas iguales. El triángulo ABC con el triángulo PQR son congruentes. Ahora, ¿cómo identificar que dos triángulos son congruentes? El alumno debe buscar estas condiciones: lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen un ángulo interno de igual medida
y los lados que determinan dichos ángulos son de igual longitud respectivamente. Dichos triángulos ABC y PQR son congruentes. Ahora, otra manera es cuando usted identifica que es ángulo, lado, ángulo, entonces dichos triángulos son congruentes. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. Observe, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Los dos triángulos son congruentes. ABC, PQR. Ahora, si encuentran un problema que tienen tres lados de longitudes iguales, entonces dos triángulos son congruentes y tienen sus tres lados igual longitud respectivamente. Observe, se cumple acá por tener los tres lados de longitudes iguales, los triángulos son congruentes. Observación especial, si usted tiene lado, ángulo, lado, ángulo, si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo opuesto al mayor de estos dos lados, entonces los triángulos se establecen que son congruentes. Ahora vamos a mencionar lo siguiente. Condiciones para identificar que dos triángulos rectángulos son congruentes. Primera observación, si la hipotenusa y uno de los catetos son congruentes. Otra observación, si la hipotenusa y el ángulo adyacente a él es congruente, entonces los triángulos rectángulos son congruentes. Otra condición, si un cateto son de longitudes iguales y el ángulo que se le pone a dicho cateto son iguales, entonces los triángulos son congruentes.